Buenos días. Yo también quiero agradecerles el que hoy hayan entrado a nuestras plataformas para poder estar en contacto y poder y esperar una bendición de Dios en lo que Él va a hablar hoy. Vimos la semana pasada que existe una excelente noticia. Nada más y nada menos que la justicia de nuestro Señor Jesucristo está disponible para ser acreditada a todo aquel que cree. Una justicia ofrecida sin costo alguno para ti y para mí, pero que se obtuvo a un gran costo. Nada más y nada menos que la preciosa sangre del Señor Jesucristo derramada en esa cruz. Esta buena noticia es el Evangelio, que se revela por fe y para fe. Por eso dice, mas el justo por la fe vivirá. Por la fe, por la fe. Es tan importante que entendamos qué es fe. Es tan importante porque de esto depende mucho, si no es todo. Y quiero insistir en esto. Quiero que nos reafirmemos de verdad en esto, porque fe es una palabra que ha sido muy mal usada, con connotaciones completamente equivocadas y fuera de la palabra de Dios. Por eso vamos a ir a la Biblia hoy, otra vez, por un momento. Quiero pedirles un momento que analicemos en el capítulo 11 de Hebreos qué es fe. En ese capítulo veremos que la fe involucra tres cosas: la mente, el corazón y la voluntad. ¿Por qué la mente? Bueno, Hebreos 11:6 dice lo siguiente: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. También empieza diciendo ese mismo capítulo que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por supuesto que la entrada de la fe a una persona es por la mente. Hay que aceptarla con la mente. Pero el problema es que muchas personas se quedan ahí, simplemente con una fe en su mente, en su cabeza. Y aquí terminan muchos, de verdad, simplemente diciendo, sí, yo creo en Dios. Pero esta fe no me puede llevar a alcanzar aquella justicia que Dios me quiere regalar para salvación. Santiago explica esto muy bien. En el capítulo 2 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y en el 19 sigue diciendo, ¿tú crees que Dios es uno? ¿Tú crees en Dios? Perfecto, bien haces, dice Santiago. También los demonios creen y tiemblan. Sí, los demonios creen que hay un Dios, pero siguen viviendo como quieren. Cuando tú crees que hay un Dios, pero sigues viviendo como tú piensas, estás actuando o estás creyendo como los demonios creen. Y esa fe es inefectiva. También involucra el corazón. No solo vemos estas cosas y las creemos, sino que nos persuaden a vivir de una manera diferente. Involucran nuestras emociones. Dice Hebreos 6:9, estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación. En este capítulo que habla de los héroes de la fe, los define de una manera preciosa y dice que ellos, aunque lo miraron de lejos, creyéndolo y saludándolo, no solamente hicieron eso, sino que conforme a la fe murieron, todos estos sin haber recibido lo prometido. Esto tomó sus corazones, involucró sus emociones, involucró su sensibilidad. Todo estaba involucrado con esta fe. Ellos amaron vivir y aún morir por estas cosas. El Señor y su palabra eran su vida. Escuchaba una canción hoy
que dice, donde hay un hombre que de alguna manera le pregunta a Dios que dónde está él. ¿Dónde está el Dios de Elías?, dice él. Aquel Dios que de vez en cuando se dejaba oír. Sí, a veces preguntamos dónde está Dios. Pero la canción sigue y al final dice, bueno, ¿dónde están aquellos hombres como Elías? ¿Dónde están aquellas mujeres como Esther? ¿Dónde están aquellas personas que rompieron compromisos con el mundo con tal de agradar a Dios? La fe involucra todo en nuestro ser. De tal manera que esto tiene un resultado en la voluntad, tiene un resultado en nuestra vida. No solo creemos con la mente, no solo nuestro corazón y nuestras emociones se llenan de esta fe, sino que esta fe tiene el poder para actuar en nosotros. Y dice que estos héroes de la fe, dice, confesaban que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y abrazaron esto y lo tomaron y vivieron por esto. Porque dice, pues si hubiesen estado pensando en aquella tierra de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero nunca volvieron. Oigan esto. Cuando una persona vive en esta fe que Dios da, dice, oigan lo que dice Dios con respecto a esta gente de Hebreos 11, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Así es que en ellos existía una evidencia, una vida, lo que su actuar demostraba que amaban y disfrutaban la obediencia a la fe a pesar de todo y en medio de todo, a pesar de no recibir lo que se les había prometido, porque ellos sabían que era más grande el que lo ofreció que la propuesta. Y por eso ellos vivían así. De hecho, en el capítulo 11 lo que se enfatiza es la forma en que estas personas sufrieron con alegría, con gozo, porque habían creído y abrazado las cosas que les habían sido reveladas. Estos hombres que se describen en Hebreos 11 no fueron hombres que simplemente dijeron, sí creo en Dios. Es más, sí creo en Dios y sus promesas. Y que luego siguieron viviendo como todos los demás en el mundo. No, ellos rompieron compromisos con el mundo y empezaron a vivir por lo que Dios quería, por su voluntad. ¿Recuerdas a Abraham? Partió de su tierra, un adorador de ídolos. Dios lo busca, Dios lo encuentra, Dios le da la fe y él sale de su tierra sin saber a dónde iba. Eso es fe. Y te acuerdas que hablamos hace unos días que Pablo decía esto en Romanos, por quien hemos recibido la gracia del apostolado para la obediencia y la fe en todas las naciones. Te quiero preguntar, ¿has creído esto? ¿Estás convencido de esto? ¿Has abrazado esta verdad en medio de todo y contra todo? ¿Has obedecido esta fe para comunicarla a todas las naciones? Solo quiero que pienses y medites en lo que es la verdadera fe. A partir de ahora, vamos a empezar con el versículo 18 en Romanos 1, que dice, pero la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda piedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. A partir de este versículo se nos muestra por qué fue indispensable la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si realmente comprendemos este pasaje, nunca tendremos dificultad para entender por qué
Dios tuvo que dejar el cielo, nacer de una mujer, nacido bajo la ley, que cumpliera la ley y fuera a una cruz a morir y luego resucitar. Si entendemos este versículo 18, nunca tendremos problema para entender por qué tuvo que pasar todo esto. A mucha gente le gusta escuchar del amor de Dios, a todos nos encanta escuchar del amor de Dios, pero no el por qué este amor tuvo que manifestarse. Este amor tuvo que manifestarse porque tú y yo habíamos pecado, habíamos roto con nuestro Señor. Veremos en el pasaje que vamos a desarrollar en los próximos días que por qué el mundo es como es. La forma de ser de nuestra sociedad hoy en el mundo comprueba lo que Pablo escribe aquí. Entenderemos por qué el mundo por sí solo nunca ha podido mejorar y nunca lo hará. Entenderemos que aunque los hombres cometen atropellos inhumanos, decimos, el hombre no tiene manera, el hombre no hay nada más humano para el hombre que actuar de acuerdo a su condición caída. A veces ni siquiera debemos asustarnos porque esa es la condición caída del hombre. La Biblia es muy clara en decirnos que el corazón del hombre es engañoso y perverso. Y que todo el mal que hoy vemos en el mundo, que hoy vemos en nuestra sociedad, procede de nuestro corazón. De ahí nace, dice la Biblia, aún las guerras, los odios, los homicidios. Todo nace del corazón engañoso y perverso que tenemos. Y esta sociedad no da señal alguna que nos muestre que el hombre tiene la capacidad para resolver la vasta cantidad de problemas que él mismo ha provocado. Al mismo tiempo, hay una tragedia. La religión humana no puede hacer más que drogar los sentidos por un momento para hacer el camino al infierno menos trágico. Pero nada puede hacer. Como dijo Karl Marx, dijo, la religión es el opio de los pueblos. Estoy hablando de religión, no del cristianismo. Son dos cosas completamente diferentes. Por supuesto que es la religión la que provee un somnífero que calma al hombre y lo adormece mientras lo entrega a una inminente fatalidad. Todo esto es para todos los que no conocen a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es muy triste y no es bonito hablar de esto, pero necesitamos dejar claro esto. No hay nada en la historia de la humanidad, nada que guíe al hombre a creer que es capaz de levantarse por sí mismo con sus propias correas del pantano del pecado que ha creado. La revelación de la ira de Dios en la cruz de Jesucristo es suficiente garantía de que el Señor terminará lo que ha comenzado. Y no permitirá, Dios no va a permitir que el hombre se engañe a sí mismo con la idea de que la justicia humana es una moneda válida cuando el día de ajuste de cuentas llegue. Por eso, nosotros como creyentes no tenemos derecho a escoger qué hablo de la Biblia y qué no hablo, qué predico y qué no predico respecto a lo que Dios ha revelado.
Pablo en este capítulo nos da una tremenda lección acerca de cómo debe ser nuestro evangelismo. No solamente en el púlpito, sino también en la calle. Pablo le decía a los ancianos de Éfeso, cuando se despedía de ellos, les decía: porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Limpio, decía, estoy de la sangre de todos, porque les he predicado toda la palabra de Dios. El versículo que estamos viendo dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La introducción al capítulo 1 ha sido terminada. El anuncio del Evangelio ya está hecho. Y ahora, este es el comienzo de aquí en adelante del gran argumento que podríamos llamar el cargo de la fiscalía en el caso en contra del hombre. Y es que para que una prescripción de una medicina sea verdaderamente efectiva, debe existir un diagnóstico previo acertado. Si no, la medicina que se prescribe no sirve. Este pasaje que empezamos hoy nos revela el diagnóstico. Toda la humanidad, cada individuo en particular, inexcusablemente, inevitablemente, no sé cómo decirlo, está bajo la ira de Dios. Y por esto es que la prescripción, el remedio, es completamente universal para todo aquel que cree. No importa si son pecadores depravados. No importa si son moralistas, honrados y honestos. No importa si son religiosos. Todos están bajo el mismo diagnóstico y necesitan la misma prescripción. Todos. En resumen, ¿cuál es el diagnóstico? Por cuanto todos, dice la palabra, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuál es la prescripción, el remedio? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Para poder entender muy bien este diagnóstico y su maravillosa prescripción, debemos entender que Dios posee atributos que son balanceados debido a su perfección. Dios es perfecto en su amor, pero también Él es perfecto en su santidad y en su justicia. Alguien que no tome en cuenta el odio de Dios por el pecado fallará en comprender la más grande verdad del universo, la medida tremenda de su amor. ¿Podríamos mantener respeto por algún Dios que no odie el pecado? ¿Por un Dios que no sea justo con el malvado? ¿Podríamos hacerlo? ¿Podríamos tener ese respeto? Oigan cómo define Habacuc y cómo define Hebreos a Dios y al Señor Jesucristo. Habacuc dice lo siguiente: muy limpio eres de ojos, pero muy limpio de ojos eres para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Y Hebreos 11, hablando del Señor Jesucristo, dice: has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Aquí, por supuesto, está hablando de Jesús. No puede existir predicación acerca del amor de Dios sin el balance provisto
por la predicación del odio que Dios tiene por el pecado. Y la ira de Dios que cae sobre aquellos que no lo conocieron y que no obedecen al Evangelio de su Hijo. Me interesa mucho que veamos un grandísimo detalle acerca del evangelismo en este pasaje. Pablo nos da una enseñanza tremenda con respecto a esto, en este pasaje que empezamos a ver hoy, Pablo comienza diciéndoles, Pablo no comienza diciéndoles, quiero ir a predicarles el Evangelio porque he tenido una experiencia maravillosa con el Evangelio. ¿Escucharon? Tampoco comienza diciéndoles que el Evangelio les dará la felicidad y la victoria. Tampoco con lo que ellos deben hacer, como entrégate a Cristo. No empieza con eso. Él les describe cuál es el verdadero motivo y por qué quiere presentarles el Evangelio. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Por supuesto que iremos a través de todo este pasaje que empieza aquí en el 18 y veremos cómo termina al final del capítulo 3 con el amor de Dios y el Evangelio y el remedio. Pero el principal motivo, y él comienza con lo más importante, tú debes venir a Cristo porque estás bajo la ira de Dios. Nunca centra el Evangelio en el hombre, ni en sus necesidades, sino en Dios y lo que Él dice. Así es que no debemos empezar a la hora de predicar, a la hora de hablar, no debemos comenzar con las necesidades de las personas, las cosas que le preocupan, ni el pecado que los deprime, ni la victoria que necesitan. Todo esto sí debemos hablarlo, pero es secundario. ¿Por qué? Porque la gran necesidad del hombre es librarse de esta ira, porque es eterna. Y para eso Dios da un remedio. Pero también, porque si lo enfocamos de otra manera, te pregunto, ¿cómo le podemos responder a una persona que se siente plena y feliz, pero que sin embargo está absolutamente condenada? Cuando decimos a una persona, yo estaba vacío, y la persona le puede decir, bueno, yo estoy lleno, siendo incrédulo. Entonces se me quedé sin argumentos. Yo tenía una necesidad, bueno, yo no tengo ninguna. Nuestro deber es abrirle la mente que ese no es el problema. El problema es que está bajo la ira de Dios, aunque se sienta pleno. Si comienzas con sus necesidades, en vez de mostrarles su impiedad, el hecho de que no ama a Dios sobre todas las cosas, fracasarás en darle al Espíritu Santo las herramientas para que Él pueda salvar a aquella persona. ¿Recuerdas cómo predicaba Juan el Bautista? Me dirás, ¿él era un profeta del Antiguo Testamento? No, Señor. Pero él predicaba, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Su evangelización fue dirigida a huir de la ira que vendría por medio de un arrepentimiento verdadero. Y muchos creyeron en aquel tiempo. Esto que estoy hablando definitivamente marca la diferencia del mensaje cristiano del resto de cultos y religiones. Comienza con Dios y pone las personas cara a cara con Dios y la ira que Dios manifiesta por su manera de vivir. Esta es la diferencia y por eso Pablo empieza con esto. No es bonito, no es agradable, pero eso no me toca a mí decidirlo. Es Dios el que lo decide. Hay muchas personas que tropiezan con esta enseñanza. De hecho, creo que no hay nada más odiado y objetado como esta doctrina en particular de la ira de Dios. Por un lado, el incrédulo dice, esto sencillamente es impensable. Y empiezan a hablar mal de Dios, etc.
Los liberales en su teología y modernistas dicen que esto es incompatible con el amor que mostró Jesús. Y agregan, Pablo sí habla de esto porque él era un fariseo. Y su fondo lo lleva a hablar de esto. No, señores. Quiero citarte nada más uno, solamente un versículo que dijo Jesús mismo, que salió de su boca. Él dijo esto: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Quiero decirte que todo lo que sabemos del infierno lo sabemos, o la mayoría, casi todo lo que sabemos del infierno, lo sabemos por boca de Jesucristo. Él, como dice Hebreos, Él odia la maldad, pero estuvo dispuesto a ir a una cruz para pagar por toda esa maldad. No caigamos en la trampa de no darle la importancia de vida, porque pensamos que entonces la gente no nos va a escuchar. Pensamos que nadie va a volver a gratos, porque hablamos esta verdad, porque hablamos las cosas como son, cosas que la gente no quiere escuchar. O pensar que en aras del evangelismo o en aras de atraer gente, no comenzaremos deliberadamente por la ira de Dios como lo hace Pablo. Pero lo que predicamos no debe depender de nosotros, ni de nuestra razón, ni de nuestro entendimiento, ni de lo que nos gusta o nos disgusta. ¿Ustedes creen que para mí es bonito hablar de esto? Para nada. Pero yo quiero ser obediente. Vean lo difícil que es, aunque conocemos el Evangelio, comenzar inmediatamente a pensar en términos de sabiduría y estrategias humanas para traer gente, digamos, a una iglesia. Y no creer en el poder del Espíritu Santo como lo hizo Pablo. 10 veces menciona Pablo la ira de Dios en esta epístola y otras tantas en el resto de sus cartas. Le dice a los tesalonicenses: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Si comenzamos donde comenzó Pablo, todo nuestro método evangelístico será correcto. Si no, será incorrecto. Y estaremos más interesados en atraer gente y entenderla que confrontarla con la gran verdad de que están bajo la ira de Dios y por eso deben correr tan rápido como puedan a la cruz de Jesucristo. Si negamos esta enseñanza, en la práctica no estaremos ofreciendo a Cristo como Señor, como Salvador, sino como amigo, como ayudante, como simpatizante, simplemente como alguien que nos puede entender, que nos puede ayudar y que nos puede acompañar. No, debemos ofrecerlo como Señor. Y una vez que la persona lo acepta como Señor, Él se convierte en todo lo que acabo de decir. Pero nunca será al revés. Nunca. Oigamos lo que oigamos. Nuestra misión es ser bíblicos, predicar la verdad. Predicar esto y la del Espíritu Santo es convencer de pecado y dar fe para salvación. Definitivamente, el hablar la verdad, cuando hablamos la verdad, nos convertiremos en olor de vida para vida y en olor de muerte para muerte. Definitivamente, nuestro mensaje dividirá a las personas en dos caminos. A muchos los confirmará bajo la ira y condenación, y a unos pocos salvará
y los llevará a encontrarse con el Dios que es amor. Por supuesto que la verdad divide entre la verdad y la mentira. El oficio del Evangelio no es llenar a las personas, perdón. El verdadero oficio del Evangelio es llevar a las personas a reconciliarse con Dios. No es llenar iglesias, no es tener buenas estadísticas, es salvarlos de la ira venidera. Ahora, por supuesto que se debe hablar del amor de Dios. Siempre debemos hablar de los atributos de Dios, pero juntos, como lo hace Pablo aquí. Siempre debemos comenzar como Pablo, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad de los hombres. Esta es una verdad muy seria y no se puede enseñar livianamente. Estamos hablando de la vida eterna de las personas y el mensaje debe ser claro para que el Espíritu Santo con todo su poder lo pueda usar. Repito, no nos pueden guiar los sentimientos de las personas, sino la verdad y el poder del Espíritu Santo. Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres, antes que nuestros sentimientos, antes que nuestras estructuras. Y debemos comenzar siempre con Dios. Que Dios nos dé el carácter que le dio a Pablo, a Pedro, a Esteban y a tantos grandes hombres en la historia y grandes hombres que hoy predican esta verdad. Acabamos de escuchar días pasados que la gloria del Evangelio es que en él se revela la justicia de Dios para fe en el versículo 17. Y de la misma manera dice que la ira de Dios se revela desde el cielo en el 18. Es un perfecto paralelo, es un paralelo exacto. Es inconsistente decir que creo en el 17, pero que no creo en el 18. Tenemos que hablarlos juntos siempre. Ahora, esta ira de Dios se revela al hombre en su conciencia. Todo hombre sabe lo que es bueno y malo. Y todo hombre tiene una conciencia de que lo malo debe ser castigado. Pero generalmente pensamos eso cuando son otros los culpables y no nosotros, ¿verdad? Cuando yo abro Facebook, escucho todos los alegatos de toda la gente que está brava, que está inconforme porque no se hace justicia con algo que ellos piensan que está equivocado. ¿Es diferente con Dios? En lo absoluto. Dios no puede estar de acuerdo con lo que es injusto o equivocado, si no dejaría de ser Dios. Es más, no solamente en la conciencia, sino que Dios en su amor nos deja ver consecuencias por el pecado para que nos demos cuenta que estamos mal. Algo muy simple, por ejemplo, cuando un hombre toma mucho licor, al día siguiente amanece con dolor de cabeza. Hay efectos, hay consecuencias por el pecado. Cuando vamos a la creación desde el Génesis, vemos que Dios dijo cuando sacó a Adán y Eva del jardín del Edén, luego de pecar, les dijo: espinos y cardos te dará la tierra. Es parte de la ira de Dios contra la impiedad del hombre. Por supuesto, una consecuencia también del pecado es la muerte. Vino por el pecado. Vimos la ira de Dios manifestada a Adán y a Eva. Vimos la ira de Dios manifestada a Caín. Vimos la ira de Dios manifestada en el diluvio, en la torre de Babel. Lo vimos en Sodoma y Gomorra. Es más, a sus hijos, los de Israel, que los llamó la niña de mis ojos. Jesús dijo: el que me toca a mí, toca la niña de mis ojos. A ellos, cuando desobedecieron, como pueblo,
los entregó a los babilonios. Se manifiesta, la ira de Dios se ha manifestado de muchas maneras, no solamente en la Biblia, sino a través de la historia. Pero creo que cuando Pablo menciona la ira de Dios en este versículo 18, no estaba pensando en nada de esto. No tenía en mente el juicio de Sodoma y Gomorra, ni tenía el juicio, ni el diluvio, ni nada de eso. No tenía en mente eso. Pablo estaba pensando en la cruz. Estaba pensando en la dolorosa, la terrible muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ahí, en esa cruz, se reveló la verdadera ira de Dios contra tu impiedad, mi impiedad, tu injusticia, mi injusticia. Y nada en la historia se le puede comparar a la ira que se manifestó en ese lugar. Si no puedes ver y creer la ira de Dios manifestada en la cruz, es imposible, sencillamente imposible, que puedas ver el amor manifestado en ese mismo lugar. Su aborrecimiento por tu impiedad y por mi impiedad, su determinación de justicia fue tal que exigió la muerte de su Hijo. Cuando vemos esa ira de Dios que nosotros justamente merecemos, derramada sobre el justo, sobre el santo, sobre el autor de la vida, sobre el que nunca pecó, quebranta nuestro corazón. Él derramó su ira sobre el que más amaba, nuestro Señor Jesucristo. Y es ahí donde podamos darnos cuenta de lo que significa la ira de Dios. Pero al mismo tiempo podemos ver su gran interés y amor por nosotros, pecadores, impíos e injustos. ¿Se acuerdan que dice? Para todo aquel que en él crea no se pierda, no sufra la ira, mas tenga vida eterna. Solo la muerte de Jesús hizo posible que se escribiera un versículo en la Biblia años después. Dios es amor. Si no fuera por esta cruz, jamás habríamos conocido el verdadero amor. Sus gotas de sangre en Getsemaní muestran que ella estaba experimentando la ira de Dios contra nosotros, no contra Él, contra nosotros, pero sobre Él. Seremos incapaces de apreciar la medida de su amor en la cruz si primero no comenzamos a entender qué lo provocó, y fue su ira. Para luego presentar delante de cada pecador el esplendor del amor que evita que tenga que sufrir su ira. Solo cuando el pecador tenga un concepto correcto de la profundidad de su ira por su forma de vivir, comprenderá la gran altura de su amor. Este era el único camino que existía para que el pecador no fuera condenado, para que el pecador no fuera destruido, sino justificado y salvado. Y era que su Hijo cargara con todo nuestro castigo para que nosotros se nos imputara su justicia. Hoy espero con todo el corazón que hayas presenciado delante de tus ojos en alta definición esta realidad.
Él te ama a pesar de tu gran pecado. Me dirás, ¿qué pecado? No haberlo amado con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. No amar a aquel que te creó, no amar a aquel que pensó en ti desde antes de la fundación del mundo, no amar a aquel que se entregó por ti en la cruz. En la Biblia hay un pasaje que no sé cómo describirlo, pero que realmente toca el corazón. Dice así, está en Lucas 22. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. ¿Se acuerdan? Es la tercera vez que Pedro negaba a Jesús. Y dice, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó, como Jesús se lo había dicho. 3 veces había dicho que no lo conocía. Y en una le dijeron que tú hablas como ellos, y empezó a maldecir y a decir malas palabras, con tal de que no lo identificaran con Jesús. Pero ahí pasó algo tremendo, algo que no tiene una palabra para describir. Jesús estaba a unos metros de Pedro, siendo juzgado. Y dice lo siguiente, entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Hoy quisiera que pudieras ver a través de esta predicación el rostro de Jesús y la forma como Jesús miró a Pedro. No había queja, no había resentimiento por lo que Pedro había hecho. No había odio en sus ojos. Hubo tal clase de amor que Pedro no tuvo más que salir corriendo a llorar y arrepentirse de lo que había pasado. Hoy espero que puedas ver en alta definición el rostro de Jesús desde la cruz. Que a pesar de cómo has vivido, Él te mira con amor. La Biblia dice que eres el gozo que fue puesto delante de Él y por eso sufrió la cruz. Quiero que veas cuánto te ama a pesar de lo que has hecho, a pesar de lo que has vivido, a pesar de que no lo has tomado en cuenta. Quiero que veas su amor y que corras a Él en arrepentimiento y aceptando el regalo de su justicia que Él tiene para ti. Espero que hoy puedas ver en alta definición como nunca este pasaje, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que Dios te bendiga. Es tu amor tan perfecto y especial, que moriste en una cruz, disipando mis tinieblas, regalándome tu luz. Mi maldad no te importó, fue pagada con tu sangre, lo cual no merezco yo. Tantas veces te ignoré, al pecado me entregué,
y cuando tuviste hambre nunca te di de comer. Fui completamente cruel y tú en cambio me entregaste vida eterna y tu amor por siempre fiel. Mi Jesús, yo te quiero agradecer que me has amado tanto, tú me has amado tanto, pues tu amor recibí sin merecer. Y me has amado tanto, tú me has amado tanto, me has amado tanto. Es tu amor tan perfecto y especial que cuando escuché tu voz, al abrir el corazón pudiste entrar de lleno en mí. Soy tan pleno y tan feliz, viniste a cenar conmigo y mi alimento descubrí. La desolación se fue, tu palabra hoy es mi red y me has dado de tu agua para nunca tener sed. Infinito es tu amor, estoy tan agradecido de que ahora seas por siempre mi Señor. Mi Jesús, yo te quiero agradecer que me has amado tanto, tú me has amado tanto, pues tu amor recibí sin merecer. Y me has amado tanto, tú me has amado tanto, mi Jesús, yo te quiero agradecer. Mi Jesús, yo te quiero agradecer. Oh, oh, oh. Pues tu amor y me has amado tanto, tú me has amado tanto, me has amado tanto.